Han llegado a escuchar que se dice que no hay nada más peligroso que una persona bruta y con poder. Imagínense esa combinación, ¿cierto? Tengámonos finos y que si es así nos cojan confesados, porque una persona que suba al poder pero que no tenga la capacidad ni la conciencia de pensar las cosas que hace, pues imagínense el desastre que puede convertirse. Y a eso sumémosle aquellos que son bruticos y se creen con poder. Ya eso es otra también, o como otra raza, entonces, de aquellos que se convierten en un problema para la sociedad y para el bien común. Pues es que quienes tienen el poder, pues, tienen la capacidad de hacer, de no hacer, de destruir, y eso tiene que ver mucho también con su temperamento. Una persona explosiva, una persona temperamental, pues es una persona que en una reacción de locura puede causar mucho daño, puede generar un desastre. En un arranque de ira, pues cuántas cosas no pueden pasar. Y a veces esos arranques de ira pueden ser incontrolables. Por eso, en algún momento yo decía que la ira enceguece, embrutece, ensordece, pero no enmudece. Enceguece porque la persona se vuelve ciega, no mira, no mide las consecuencias. Lo embrutece porque hace cualquier cosa sin importarle nada. Lo ensordece porque por más que le digan, no escucha. Está envuelto en su momento de rabia, pero no enmudece, porque eso sí habla y dice cantidad de cosas y lanza ofensas, y bueno, ese es el problema con la ira. Pues hoy tenemos dos discípulos bruticos y con poder, hay que decirlo así, porque se vuelven peligrosos, muy discípulos de Jesús, pero aquí tuvo que haber como una corrección fuerte, y es que Jesús se dirige hacia Jerusalén, pero tenía que pasar por la aldea de los samaritanos, una población pequeña, un caserío, y resulta que había una rivalidad entre samaritanos y judíos, de esas rivalidades de tiempos, ¿no? Entre un pueblo y otro. Y entonces a veces ese paso obligado de las personas que iban a Jerusalén y tenían que pasar por Samaria, no los dejaban pasar por ahí, tenían que dar otra vuelta más grande. Era una manera de cortar camino. Pues a Jesús le pasa lo que le ha pasado tal vez a muchos que también intentan cruzar por allí y no era el único. Cuando se dieron cuenta que iba para Jerusalén, entonces les dijeron que ahí no se quedaban. Pues esto genera la ira, la rabia de dos discípulos suyos, Santiago y Juan, que en medio de esa rabia, porque se sintieron rechazados, porque se sintieron humillados, y entonces, pues, ¿cómo nos vamos a dejar? ¿Esta gente qué se cree o qué? ¿Qué están pensando? Pues espérense y verá que esto no se queda así, y empiezan a maquinar esa venganza. Y esa venganza se empieza a alimentar, porque empieza a alimentarse de la rabia, del enojo, de que se están creyendo, es que me vieron la cara, y uno comienza, ¿no? Y entonces también están los que les gusta envenenar más la cosa, ¿no? Y usted se va a dejar, y usted se quedó callado, y usted va a dejar así, ¿no? Hay quienes les gusta echarle más veneno a la cosa. Yo de usted voy y les hago tal cosa.
y los pensamientos y el temperamento y el orgullo y la soberbia del ser humano comienza a brotar. Señor, al ver esto, estos dos discípulos dijeron: Señor, ¿quieres que digamos que baje fuego del cielo y acabe con ellos? Entonces ellos sugieren que suceda un milagro en el que estas personas se escarmienten, pero están hablando de acabar, como una destrucción. Miren hasta dónde va llegando la cosa. ¿Cómo comienza? Con algo muy pequeño, pero que uno suele darle como mucha importancia. Entonces, al darle tanta importancia, pues la vamos considerando como algo muy grave. Y comienza porque no los quisieron recibir. Y mire ya dónde va la cosa. Ya están pensando en destruir, en acabar. Toda pelea, toda riña, todo pleito comienza con una pequeña bobada. Que si tiene solución, ¿para qué se va a desgastar allí enojándose? Y si no tiene solución, ¿para qué se va a desgastar enojándose con algo que no tiene solución? Entonces, hay que evitar, porque de las riñas y de las peleas jamás queda algo bueno. Jamás queda un problema mucho más grande de lo que empezó. El problema queda más grande de cómo comenzó. Y por eso la actitud de Jesús es: se volvió y los regañó. Es que hay que regañar. Y a ese niño que se va volviendo así como patancito, como altanero, hay que regañarlo. Como contesta, pues. Contestoncito, ¿cierto? Eso. Muy contento, eso como se dice. Hay que regañarlo. Porque ese se vuelve un dolor de cabeza después. Ese forma problema en la escuela, en el colegio, en la calle, y después el dolor de cabeza de la familia. O porque se metió en un problema y le hizo daño a alguien, o porque se metió en un problema y el dañado fue él. Por lado y lado. Eso va por lado y lado. Eso no tiene nada de bueno. Hay que reprender, hay que regañar. Y Jesús nos regañó. Hay que motivar a las cosas buenas y no empujar hacia el mal. Porque también, entonces, hay familias donde empiezan a decirle al hijo: ¿y usted para qué se dejó? Usted es que es bobo. Y empiezan a alentarlo a que se vuelva violento en una persona tranquila y de paz. Es peligroso. Entonces Jesús se vuelve y lo regaña. No nos vamos a desgastar aquí. Y se encaminaron hacia otra aldea. Punto. Se acabó el problema. Ya, no les hagamos caso. No nos quedemos aquí. Y eso no es una actitud, como muchos creen, que de cobardes. Como dicen por ahí popularmente: esta es mucha gallina, ¿no? Mucho cobarde. ¿Por qué se va? Le da miedo. Mírenlo, y empiezan a envenenar otra vez la cosa. No, es que le da miedo. No, eso no es de cobardes. Eso es de ser uno avispadito y no bobo. Yo no me voy a ganar un problema ahí. Yo no me voy a arriesgar a que yo salga porreado. O que en un momento de ira yo vaya y aporrear a alguien y yo me meto en un problema. De eso salen solo problemas. Una persona lastimada o dos lastimados, un muerto y otro para la cárcel. ¿Qué salió de bueno allí? Una familia llorando a un ser querido y el otro emproblemado pagando una condena o huyendo. ¿Qué le puede dejar a uno eso?
Entonces, no hagamos caso. Ay, mire, mucha gallina se fue, mucho cobarde. No, ¿cuál gallina? ¿Cuál cobarde? Yo lo que no soy es bobo. Yo no me voy a quedar ahí a arriesgarme a que me peguen una puñalada, a que me peguen. Eso sí es de bobos, quedarse ahí. Váyase para otra aldea. Se fueron, se encaminaron. Váyase de ahí, quítese de ahí. Hay un problema, le están montando problema. Mejor váyase. Evítese eso. Deje el orgullo. No es que yo de aquí no me voy. No es que yo aquí me quedo. No es que a ver cómo es que después. Y entonces lo mataron. ¿Por qué? Por bobo. Se hubiera ido. Y el otro lo cogieron. ¿Por qué? Por bobo también. Por estar ahí buscando problema, pleiteando. 2 vidas destruidas, 2 familias con un dolor de cabeza por 2 personas. ¿Qué puede traer eso de bueno? Eso es lo que uno no entiende de ciertos comportamientos nuestros humanos, de orgullo y de soberbia, de problemas que podemos nosotros evitar, de poder vivir al menos tranquilos. Hay que entender que a donde vayamos y donde estemos, no todo el mundo piensa igual, no todo el mundo piensa pacíficamente, no todo el mundo quiere arreglar las cosas por las buenas, pero si yo soy consciente de que aquí no debo estar por algún problema en el que me estoy arriesgando, pues trato de quitarme, de alejarme lo más que pueda. Y así lo hizo Jesús. ¿Cuál ofendidos? Ni que nada, no nos recibieron. Vámonos, no pasa nada. Y nos evitamos nosotros aquí un dolor de cabeza que no es necesario. Siempre evitar. Hay que enseñar y hay que reprender como lo hace el Señor. Amén. Hagamos nuestro acto de fe.